Buenos días a todos y todas. Eh, Estamos por arrancar. Todavía hay algunas personas ingresando a la sesión, pero siendo que ya es pues un poco pasadas las 8 o las 9, en el caso de Panamá damos inicio. Antes de iniciar, yo quisiera presentarme. Mi nombre es William Vega y yo soy oficial de Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y quisiéramos darles una bienvenida nuevamente en nombre también de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED, y Sumarse, que son nuestros socios en la organización de este ciclo formativo. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión del conjunto de 4 eventos virtuales para empresas de propiedad estatal en Costa Rica y Panamá, que hemos denominado Liderar con el Ejemplo, Empresas de Propiedad Estatal y Derechos Humanos. Como les recordaba, este es un esfuerzo organizado de forma conjunta por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las redes nacionales del Pacto Global, AED y Sumarse. El objetivo del proceso formativo es el de motivar a las empresas de propiedad estatal en Costa Rica y Panamá a que conozcan los estándares existentes en materia de conducta empresarial responsable y motivarles a que adopten medidas concretas para incorporarlos en sus sistemas internos de gestión. Como recordarán, para las personas que asistieron a la sesión anterior, tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los principales estándares existentes en el sistema de Naciones Unidas y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en relación con las empresas de propiedad estatal y su obligación de respetar los derechos humanos. A manera de breve recapitulación, quisiera recordarles que cuando analizamos un poco los pilares de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, identificamos tres pilares que tienen tres principios generales. El primero de ellos es el deber de los estados de proteger los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Hablamos de un segundo pilar relacionado con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y finalmente también mencionamos de una forma tangencial la obligación de los estados de disponer de diferentes mecanismos de reparación para que las víctimas a las violaciones de derechos humanos puedan acceder a una reparación. Como podrán notar, en este proceso en donde hemos invitado a empresas de propiedad estatal, las empresas de propiedad estatal tienen una doble identidad, porque por una parte son instituciones que forman parte de la estructura del Estado, pero por otra parte también son empresas que funcionan con las lógicas empresariales. Y en este sentido decimos que a las empresas de propiedad estatales corresponde esta mezcla de ambos estándares y de ambos pilares, por un lado como institución del Estado y por otro como empresa. Y en particular quisiera recalcarles o recordarles respecto al pilar 2 de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que el pilar 2 marca lo que se ha denominado ya desde hace un tiempo los procesos de debida diligencia en derechos humanos, como estos procesos de carácter preventivo que le permiten a las empresas identificar, evaluar, mitigar, prevenir y rendir cuentas sobre la forma en que enfrentan los impactos adversos relacionados con sus actividades productivas, impactos que pueden ser presentes o potenciales y que se pueden integrar dentro de sus sistemas de toma de decisiones y de gestión para administrar estos riesgos derivados de las actividades productivas. Entonces, para dichos efectos, el día de hoy vamos a contar con la presencia y participación de diversas empresas de propiedad estatal de Costa Rica y Panamá, que desde luego les agradecemos su interés en acompañarnos y bueno, finalmente invitarles a que continúen con las sesiones restantes. En la segunda de estas 4 fechas tenemos el objetivo de conocer de la mano de 2 empresas de propiedad estatal y una empresa de propiedad mixta algunas de las principales acciones y políticas que han emprendido para dar cumplimiento a los estándares internacionales. Contamos con Hello, 3 panelistas 800 de viveros, lujo. sí, 800 viveros de gestión forestal. Gracias, Marta. Les decía que el día de hoy tenemos pues a 3 panelistas de... No le escucho. Ahora, gracias, es que había alguien con el micrófono abierto. Entonces, les decía que en primer lugar tenemos a Eric Quesada, del Instituto Costarricense de Electricidad, que nos presentará algunas de las principales medidas adoptadas por el ICE para hacer frente a su responsabilidad de proteger los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En segunda instancia,
tendremos a el señor Sergio Inestrosa, vicepresidente de Planeación Estratégica, Regulación y Nuevos Negocios de ENSA, Grupo EPM desde Panamá, que nos comentará sobre algunas de las políticas y prácticas y acciones en materia de derechos humanos que se han adoptado a lo interno de la empresa para afrontar los riesgos derivados de sus actividades de servicios. Adicionalmente, también nos comentará algunos de los detalles relevantes sobre la gobernanza de la empresa y las instancias a cargo de las agendas de derechos humanos. Y por último, conoceremos algunos de los pormenores de cómo el ENSA y el grupo EPM promueven los estándares con sus socios comerciales. Finalmente, tendremos a Teodoro Schmidt, que es Senior Manager Community Relations de la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco, quien nos compartirá el proceso y contexto que les ha llevado a realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos y también la forma como llevan adelante dichos procesos, el involucramiento de las poblaciones afectadas por sus operaciones y la forma como se han abordado dichos riesgos para reducirlos y mitigarlos. Recordarles que cada panelista cuenta con un lapso de 15 minutos para realizar sus exposiciones y que tras las intervenciones tendremos un espacio para intercambiar preguntas de las personas participantes. Marta, ¿me podrías confirmar si don Eric está listo para iniciar? Eric, hola, aquí estoy en audio. Buenos días. No sé si les llegó la presentación, Marta, por correo. Sí, acá la tenemos. Ah, perfecto. Don Eric tenía algunas pues, limitaciones de internet en este momento, entonces creo que no lo vamos a tener en imagen, pero sí lo vamos a tener en audio, ¿cierto? Así es, muy buenos días, primero que todo, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sí, hoy estoy me indican acá la computadora, al hacer una ventana que indica que hay tengo una señal muy inestable. Entonces, para optimizar el ancho que pueda tener disponible, preferiría apagar la cámara para garantizar entonces la calidad del audio, si les parece bien. Primero que todo, en nombre del Instituto Costarricense de Electricidad, agradecerles por esta invitación a compartir lo que estamos haciendo, aunque tal vez muy recientemente, pero al fin ya estamos haciendo en esta materia de la incorporación del enfoque de los derechos humanos dentro de lo que es la conducta empresarial responsable. Marta, si me ayuda con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Quisiera brevemente comentar algunos antecedentes para que se entienda un poco, tal vez, de cómo es que veníamos trabajando, con base en qué enfoques y qué perspectivas. El ICE es una empresa pionera en Costa Rica en materia de promover la igualdad de género. En el 2003, el Consejo Directivo aprueba la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género, que a su vez creó el Programa Institucional de Igualdad y Equidad de Género. A partir de esa época se trabaja en áreas estratégicas como comunicación, asesoría, investigación y capacitación. En el 2012 se incorpora el área de trabajo con hombres y masculinidades, también muy en la línea de una tendencia fuerte que se estaba observando desde ese momento a nivel internacional de involucrar a los hombres en el compromiso por la igualdad de género y también pues para prevenir el hostigamiento sexual, que sigue siendo un fenómeno desgraciadamente muy presente. Y también para comprender cómo es que el machismo cómo se expresa el machismo en el ámbito laboral. Les cuento rápidamente que como producto de esta iniciativa, ya para enero de este año, el Gobierno de la República oficializó una red de hombres por la igualdad de género del sector público de Costa Rica, que es la primera que conocemos a nivel internacional y que se encarga ahora, con estos nuevos enfoques de los que estamos hablando hoy, de promover la igualdad de género, pero por supuesto desde un enfoque de los derechos humanos, que es fundamental, porque no todo enfoque de derechos humanos tiene la perspectiva de género, eso es importante mencionarlo, y también pues estamos impulsando el enfoque, digamos, que desde Naciones Unidas conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030 y otras iniciativas internacionales que afectan sí, directamente y positivamente el ámbito empresarial e institucional. En el caso del ICE es una empresa del Estado.
A partir de 2015 contamos con una Comisión Institucional de Derechos Humanos por causa de una serie de decretos ejecutivos que se emiten para velar por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Entonces la institución decide conformar una comisión, que vea esos temas. En el 2016 se firma una declaratoria del Grupo ICE como espacio libre de toda forma de discriminación, y en el 2019, hace apenas 2 años, el Consejo Directivo aprueba la política corporativa de derechos humanos que convierte al antiguo programa de igualdad de género en el actual programa corporativo Género y Derechos Humanos. Es muy importante aquí hacer una aclaración. Hasta el 2019 veníamos trabajando en el ICE más hacia un enfoque, digamos, a lo interno, ¿verdad? Estábamos trabajando tal vez más en temas de fuerza laboral, tal vez un poco en la atención de quejas de la clientela, pero honestamente no habíamos incorporado este enfoque, ¿verdad?, multidimensional que manejamos hoy desde lo que es la conducta empresarial responsable. Marta, si tal vez me ayuda con la siguiente. Por eso es que decimos que a partir del año 2019, pues la empresa inicia un nuevo rumbo, es decir, sus perspectivas sobre el abordaje de estos temas de la incorporación, perdón, de los derechos humanos al quehacer empresarial se abre. Por suerte, logramos esto. Un antecedente, bueno, es la política, ¿verdad?, del 2019 que recién les comentaba. Y también ha sido fundamental entrar en contacto con otras áreas del quehacer empresarial con las cuales no manteníamos esta relación que sí estamos teniendo ahora. Probablemente porque hasta hace apenas 2 años el programa empieza a abordar ya lo que es el tema de los derechos humanos, entonces empieza a llamar la atención de otras áreas. El primer contacto se da apenas en el 2020, con la División de Estrategia que pertenece a la Presidencia Ejecutiva, cuando con el apoyo de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, Grupo ICE hace un estudio de materialidad, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Para este año, iniciamos con la implementación de un sistema de gestión en igualdad de género y diversidad humana. Y aquí hay algo muy interesante, estos sistemas casi siempre funcionan en términos de igualdad de género. Sin embargo, el ICE quiso ir más allá, quiso alinearse con las mejores prácticas internacionales y siempre del enfoque de los derechos humanos incorporar el tema de la diversidad humana, de tal manera que tuviéramos la seguridad de que estábamos implementando un sistema abarcativo, ¿verdad?, que no excluyese a ninguna persona por ninguna circunstancia. Y este sistema de gestión estaba incluido en la política corporativa. Es muy importante señalar esto porque desde que se concibe la política se pensó en la importancia de implementar acciones sistemáticas de demostrada eficiencia a nivel nacional e internacional que pudieran promover un cambio cultural hacia la igualdad e inclusión. Es importante que las empresas vayamos, esto lo fuimos entendiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Veníamos desarrollando una serie de acciones muy importantes, con mucho, digamos, muy abarcativas, pero al fin de cuentas nos estábamos dando cuenta que no estaban impactando. ¿Por qué no estaban impactando? Porque las agujas, los indicadores de igualdad de género prácticamente no se estaban moviendo. Entonces esto nos lleva a la reflexión y nos hace pensar, necesitamos investigar y pensar en acciones sistemáticas permanentes cuyo impacto sea medible, ¿verdad?, para poder lograr ese ansiado cambio cultural que mueva los indicadores de igualdad. Y también este mismo año iniciamos, que es algo muy importante porque se complementa muchísimo con el sistema de gestión, un proceso de formación en debida diligencia con la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Marta, tal vez si me ayuda con la siguiente. Aquí quería nada más mostrarles brevemente, este fue el ejercicio de priorización de los temas materiales que hizo el Grupo ICE, ¿verdad? La aplicación confirma que todos los temas son de alto potencial de impacto, tanto como para el ICE como para la sociedad, partes interesadas y el ambiente. Entonces, vemos que aquí el enfoque ya cambia, ¿verdad? El enfoque ya es inclusivo, tiene que ver con las grandes áreas del crecimiento institucional, al interno, hacia las clientelas,
con respecto a la cadena de valor y el ingreso a comunidades, por ejemplo, como en el caso del ICE. Y ustedes ven que en la dimensión social, que es en la cuadrito a la derecha, que está como de color rosado, tenemos derechos humanos e igualdad y equidad como temas prioritarios y se pueden observar también en el mapa de calor. Entonces, este fue un primer ejercicio fundamental que todas las empresas consideramos debemos hacer para tener ese estado inicial, esa fotografía de inicio que nos permita tomar decisiones en función de la gobernanza. Marta, tal vez la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, con base en este estudio de materialidad, el ICE define 8 áreas fundamentales para la gobernanza, ¿verdad? Y uno de ellos es derechos humanos y no discriminación. Y esto, por supuesto, muy de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Que se desprende, como les decía anteriormente, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. En este proceso, y por suerte, han emergido una serie de preguntas, ¿verdad? Porque cuando conversamos con las personas que están en sostenibilidad, en innovación, en proyectos, ¿verdad? Y empezamos a empaparnos del enfoque y caemos en la conciencia de la necesidad de una gestión integrada de estos temas, porque hace unos días hablábamos con la directora de la unidad de sostenibilidad de la gerencia general y nos preguntaba, bueno, pero ustedes según su experiencia, ¿qué recomendaciones harían? Bueno, es que necesitamos manejar esto de manera integrada, es decir, las diferentes dependencias que tienen que ver con temas de sostenibilidad, derechos humanos y conducta empresarial responsable, pues tienen que trabajar de manera articulada, tiene que haber una gestión integral de estos temas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran pregunta sobre la cual estamos trabajando actualmente. ¿Cómo lograr en el ICE esa gestión integrada con la participación activa de las diferentes áreas involucradas, ¿verdad?, en este tema? Entonces, bueno, lo estamos trabajando, son ya preguntas, tenemos posteriormente, les comento, ya otras reuniones programadas con la unidad de sostenibilidad de la gerencia general, porque sí necesitamos ir mapeando todas las partes internas, por lo menos involucradas, y tomarlas en cuenta a la hora de generar planes de trabajo integrados, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso. El otro es cómo transversalizar el enfoque, no solo hacia lo interno, sino que también hacia lo que es la relación con las clientelas, la cadena de valor y el ingreso a las comunidades, porque eso es precisamente un enfoque integral y es lo que marca la gran diferencia en el paso de la responsabilidad social empresarial a lo que entendemos como conducta empresarial responsable. En el caso nuestro, ¿verdad?, hemos mapeado algunas áreas que definitivamente tienen que estar en este proceso de dar respuesta a cómo vamos a transversalizar en una empresa que maneja dos grandes sectores, uno de energía y otro de infocomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles áreas ya inclusive con las que hemos iniciado ya algunos contactos y hemos abierto espacios para la comunicación? Son las áreas de sostenibilidad e innovación de todas las gerencias, los proyectos de energía y telecomunicaciones en comunidades, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el área de la comunicación empresarial. De hecho, tenemos una marca que es Colby, que es la que maneja el tema de las telecomunicaciones, ¿verdad? Que tienen también un impacto muy, muy, muy fuerte a nivel de las clientelas. El área de proveeduría, pensando en la cadena de abastecimiento, las áreas de recursos humanos y, por supuesto, la normativa empresarial. Aquí un avance importante que quisiera comentarles para ir finalizando es que desde mayo, bueno, ya les comentaba, venimos implementando el sistema de gestión y hemos aprovechado todo este enfoque, la debida diligencia, ¿verdad?, para integrar estas dos cosas, ¿verdad? Necesitamos mecanismos, necesitamos controles operativos. Hemos llegado a esa conclusión, ¿verdad? Se requiere de controles operativos para garantizar no solamente que el sistema de gestión se vaya implementando de manera adecuada en el tiempo, sino que también que garantice la implementación de los mecanismos para la debida diligencia, mecanismos de canalización, de recepción, de tramitación y de reparación cuando se hayan violentado los derechos humanos. Entonces queremos aprovechar esta coyuntura
integrar todos estos elementos en un sistema robusto, ¿verdad? Y sostenible que nos permita poder dar el debido seguimiento e ir tomando periódicamente las mejores acciones para ir trabajando sobre el cierre de brechas de desigualdad y en la promoción al mismo tiempo del respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas en las operaciones de nuestra empresa. Tal vez la siguiente, por favor, Marta. Entonces, bueno, para la implementación de este sistema, ¿verdad? Hemos estado integrando la parte de vida de diligencia. Aquí vamos un poquito ya más adelante. Hemos estado trabajando directamente con la división de estrategia, que es la que lleva el área de sostenibilidad a nivel de la presidencia ejecutiva, la unidad de innovación y sostenibilidad de la gerencia general, el área de planificación y sostenibilidad de la gerencia de electricidad y la dirección de proveeduría. Como suele suceder con estos temas, como temas de igualdad de género, derechos humanos, la participación y el compromiso del más alto nivel directivo o de la administración superior es fundamental, ¿verdad? Es importante, existe muchísima información que proviene de agencias internacionales de mucho renombre, del Sistema de Naciones Unidas, de la Academia Internacional, que han generado una serie de datos duros con respecto a cuáles son las ventajas y los beneficios que estos enfoques generan a las empresas y en múltiples dimensiones. De parte del ICE lo que hemos hecho es hacer uso de toda esta información para poder llegar a las personas que toman decisiones y poder proponerles este enfoque, ¿verdad? Y esta otra dimensión que a veces no se conoce también, sobre todo cuando son temas que por cuestiones hasta de índole político, por lo menos en Costa Rica, fueron temas de campaña política en las elecciones anteriores, donde el tema de la supuesta ideología de género y otras cosas permearon definitivamente, le dieron un rumbo muy particular al desenlace político en esta ocasión, ¿verdad? Sabemos que son temas que tenemos que llevar a mesas de discusión desde la perspectiva técnica mejor fundamentada posible y ojalá con datos duros que hagan ver que esto es definitivamente, son acciones en pro de la sostenibilidad financiera de las empresas. Y por último, quisiéramos también compartir ya lo que consideramos una lección aprendida y que se deriva del caso del proyecto hidroeléctrico del Diquís, que el ICE decide no continuarlo, ¿verdad? Y que por lo menos, digamos, como un resultado, fue el reconocimiento de la necesidad de que el Estado costarricense contara con un mecanismo de consulta a la hora del ingreso a las comunidades, ¿verdad? A veces tienen que pasar cosas y tienen que encontrarse una serie de dificultades para terminar, digamos, entendiendo que habían cosas que había que hacerlas diferente. Consideramos que es parte de un proceso natural de aprendizaje empresarial. Siempre nos encontraremos situaciones nuevas. El enfoque nos trae una serie de retos, pero también una serie de oportunidades gigantescas para aprender. Este enfoque lo estamos incorporando. Antes había un enfoque más dirigido a lo que es la responsabilidad social empresarial. Se manejaba un modelo de ganar-ganar entre el ICE y las comunidades. Hoy sabemos, ¿verdad?, que tenemos que hacer las cosas desde este enfoque, porque nos va a garantizar en realidad mayores beneficios para todas las partes interesadas. Bueno, pues para no tal vez pasarme con el tiempo, eso era pues básicamente lo que queríamos compartirles, y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, Eric, no, muchísimas gracias a usted. Antes de dar la palabra a la siguiente persona panelista, quisiera mencionar 3 o 4 puntos que me parecieron relevantes de la exposición que nos hacía don Eric. Primero, la gradualidad de pasos y medidas que el ICE ha empezado a adoptar desde ya una década atrás, más o menos. Don Eric nos decía más o menos un relato de una década atrás, y cómo pues todos estos pasos a partir de los propios procesos de reflexión interna de la institución pues se van enfilando en una dirección clara, y bueno, nos da cuenta de esa exploración que empresas de propiedad estatal como el ICE han iniciado.
muy motivante ver cómo una empresa de propiedad estatal da los primeros pasos para la implementación de esos estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Y me refiero un poco a la formación o a la generación de capacidades de la que Eric nos daba cuenta con la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que como saben es pues una alianza empresarial que promueve en general estándares en esta materia. Entonces también es importante ver cómo una empresa de propiedad estatal gestiona herramientas o conocimiento a través de algunos de sus socios. Me parecía también muy importante resaltar el ejercicio y mapeo que el ICE nos hacía inicialmente de sus riesgos, que finalmente es el mapeo de los riesgos, como un presupuesto fundamental para abordar los riesgos derivados de las operaciones del ICE, ¿verdad? Que podríamos sentarnos a comentar muchísimas de estas. Don Eric nos daba un ejemplo al final del proyecto hidroeléctrico de Iquiz, pero finalmente este proceso para identificar estos riesgos reales o potenciales nos permiten evaluarlos y por ende determinar cuál es, digamos, el grado de probabilidad que estos riesgos se materialicen y a partir de ahí poder mitigarlos y prevenirlos y, por qué no, como mencionado don Eric, hasta repararlos desde un enfoque empresarial y no únicamente a través de los otros mecanismos de reparación que existen en el ordenamiento jurídico, pero también como esto da cuenta de que este ejercicio puede ser uno de los pasos importantes para el establecimiento de procesos de debida diligencia basados en riesgos a lo interno de una empresa de propiedad estatal como el ICE. Y bueno, y finalmente, antes de dar la palabra al colega de ENSA, sí, retomar un poco lo que decía don Eric sobre el proyecto hidroeléctrico de Iquiz, que es una de estas experiencias que le ha permitido también a Alicia emprender un proceso de reflexión que no solamente queda delimitado al interno de la empresa, sino que también tuvo un impacto a nivel nacional, porque finalmente el proyecto hidroeléctrico de Iquiz tuvo o dio el impulso definitivo a la reglamentación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y con esto la reglamentación o la implementación de la consulta en Costa Rica. Entonces, agradecer de nuevo al señor Eric por su presentación. Si tienen alguna pregunta la pueden ir consignando en el chat. Y bueno, en segundo lugar, quería presentarles al señor Sergio Inestrosa, vicepresidente de Planeación Estratégica, Regulación y Nuevos Negocios de ENSA, que por los siguientes 15 minutos nos va a compartir un poco la experiencia de su empresa en el marco de los derechos humanos y las empresas. Buenos días, don Sergio. Buenos días, William, y buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartirles nuestra experiencia. Quisiera empezar por una precisión y ENSA, ¿a qué se dedica? ENSA es una empresa que tiene una de las 3 concesiones de distribución eléctrica en Panamá, pero otra de las precisiones es, somos propiedad del Estado, y lo voy a explicar, pero no somos una empresa estatal. Nosotros somos una empresa privada que tenemos 2 accionistas mayoritarios, el 48% lo tiene el Estado panameño y el 51% lo tiene Grupo EPM, que es una empresa pública que viene desde Colombia. Entonces, finalmente, somos una empresa propiedad de 2 entes estatales, pero podemos y tenemos la flexibilidad de operar como empresa privada. Eso nos permite un poder de autonomía y decisión que nos da mayor velocidad en la implementación de los distintos temas, uno de ellos el abordaje de cara a los derechos humanos. Y yéndome por el título, liderar con el ejemplo, también quiero ser completamente claro. El ejemplo también viene desde nuestra casa matriz. A nivel ya de dinámica de organización, nuestra casa matriz es Grupo EPM y es un tema que viene a nivel de grupo con muchísima fuerza y nosotros obviamente en la calidad de filiales y conscientes de la importancia del mismo, pues lo acogemos y lo abrazamos al interior de nosotros. En aras del tiempo, no me voy a demorar mucho en estos elementos, ya lo veían en la sesión anterior. Nosotros somos o coincidimos en esta mirada en que las empresas somos responsables de respetar todo lo relativo a los derechos humanos y las empresas compartimos la responsabilidad de cara a remediar cuando esas esos traspasos a los derechos humanos provenieran de la actividad misma que nosotros desarrollamos. Entonces nosotros nos sentimos responsables de respetar y de remediar las consecuencias cuando nosotros hubiéramos incurrido en algo en contra de los derechos humanos. Y de cara al abordaje de los derechos humanos, nosotros somos adherentes al Pacto Global, tanto ENSA como filial, como grupo, como un todo, la casa matriz. Y en esa medida, pues nosotros acogemos estos mismos preceptos.
apoyar los derechos humanos, no ser cómplices en sus violaciones, ser pro la libertad de asociación, el tema sindical, eliminar lo relativo al trabajo forzoso, abolir el trabajo infantil, abolir toda señal de discriminación, ser preventivos en términos del medio ambiente, y este es el tipo de cosas que a veces es importante recalcar. Preventivos es que si uno duda, pues se va por el camino más conservador. Fomentar la responsabilidad ambiental, el uso de nuevas tecnologías y obviamente trabajar en contra de la corrupción, la extorsión y el soborno. Perdón, desconecto esto. Ley de Murphy en el instante que y entrando en el tema de derechos humanos, y debo reconocer, yo soy, digamos, uno de los convertidos. Al principio sonaba derechos humanos algo muy etéreo. Cuando empezamos ya a profundizar en este tema, derechos humanos no es solamente porque sea algo bonito. Derechos humanos, desde el punto jurídico, nos lleva a no incumplir en riesgos de irrespetar la ley o tratados internacionales. Pero también desde el punto financiero tiene beneficios, porque ese riesgo reputacional al final da retribuciones económicas. La licencia social en el negocio que nosotros tenemos, y lo que se denomina licencia social, es la capacidad de que las comunidades permitan el trabajo nuestro, pero nos lleva a ser mucho más eficientes. Y el trabajar de la mano de los derechos humanos nos da licencia social. Y el sentido de pertenencia de los colaboradores, cuando están haciendo parte de una organización alineada con los derechos humanos, se convierte también en mejores niveles de productividad. Y obviamente a nivel ético, ya es por el sentido filosófico de la organización, pues somos un ciudadano corporativo. Nuestros colaboradores son colaboradores de la empresa, pero igualmente al estar en la calle son parte de una ciudadanía responsable. Apuntan a la sostenibilidad de la empresa y por último la sostenibilidad del territorio. Esa palabra territorio incluso viene muy desde nuestra casa matriz. Nosotros tenemos presencia en distintas zonas de Colombia, pero incluso en distintos países. Nosotros apuntamos a la sostenibilidad del territorio y nos vemos como un catalizador en lograr ese mismo resultado. Todo este elemento viene desde nuestro core de direccionamiento estratégico. Nosotros tenemos un direccionamiento estratégico que es ese círculo a la izquierda, muy hacia un propósito, la identidad que es orientada a esos valores que tenemos como organización, las acciones que son ya la estrategia per se y los resultados. Pero no los queremos a toda costa. El lograr esos resultados los queremos hacer de una manera responsable y sostenible. Y eso nos obliga a incorporar el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos, entonces, hace parte desde los mismos resultados. Nosotros generamos un informe de sostenibilidad todos los años como parte de nuestros compromisos de Pacto Global. Medimos la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. De cara a nuestros grupos de interés, ¿se me movió algo aquí? ¿Siguen viéndolo? Sí. De cara a nuestros grupos de interés, nosotros monitoreamos con ellos la percepción que tienen de nosotros e incluso hacemos ejercicios de materialidad para identificar la prioridad de los elementos en los cuales nos debiéramos abocar. En este momento, coincidencialmente, estamos en el ejercicio de materialidad para identificar elementos de cara a la sostenibilidad donde la organización debiera enfocarse en el corto plazo. Entonces, en últimas, nosotros desde nuestro direccionamiento estratégico tenemos esto embebido como parte del core. No es que tengamos un título disperso o un elemento por ahí interesante en un área asignada, hace parte completamente del discurso y el lineamiento para el crecimiento de la organización. Al momento de abordar la debida diligencia, esta es una metodología bastante estándar, entonces en ese sentido nosotros la seguimos como tal. Pero más que entrarme en que es el procedimiento, y más adelante lo vamos a ver en la práctica, Eric nos mencionaba en el tema del ICE, que hoy por hoy están con la discusión de cómo abordarlo en términos de gobierno. Nosotros hemos optado por un modelo de gobierno que, hago la aclaración, este modelo de gobierno es posible por la cohesión que tenemos en el equipo ejecutivo, y el equipo ejecutivo es la primera línea que trabaja de la mano con presidencia, que nos ha permitido abordar muchos temas que están completamente interrelacionados, pero con una claridad de responsabilidad a nivel ejecutivo de cada uno de ellos. Entonces está la Vicepresidencia de Planeación Estratégica, que tenemos asignado todo lo que tiene que ver con sostenibilidad empresarial e incluso el tema de derechos humanos. O sea, oficialmente en la organización, cuando preguntan por los temas de derechos humanos,
buscan el equipo de esta vicepresidencia. Y estos temas en paralelo están con una vicepresidencia de Desarrollo y Gestión Humana, que es responsable de la cultura organizacional y los temas éticos, sin los cuales no se puede lograr lo de derechos humanos. Una vicepresidencia de Ingeniería, que tiene a su cargo el tema medioambiental, y parte de los derechos humanos tienen que ver con elementos del medio ambiente. Una vicepresidencia comercial, que tiene toda la responsabilidad de abordaje social a las comunidades que se están electrificando, que nuevamente va unido y de la mano de todo el trabajo de derechos humanos. Una vicepresidencia de Asuntos Legales, responsable de lo concerniente al cumplimiento, que entonces también, como lo veíamos al principio, cumplimiento hace parte de las responsabilidades de cara a los derechos humanos. Y una gerencia de comunicaciones, que también hace parte del comité ejecutivo y es responsable de toda la coordinación en el relacionamiento con los distintos stakeholders. Entonces, como ven, derechos humanos, aun cuando hay una instancia responsable a nivel ejecutivo, de todas formas es consciente y tiene que trabajar muy de la mano de prácticamente todo el comité ejecutivo para que sea posible llevarlo a la práctica. Entonces, ese es uno de los elementos importantes y creemos que es parte del éxito, en que para nosotros derechos humanos es algo que está embebido y no es que tengamos que hacer reuniones específicas para el tema, sino que ya de por sí hace parte de la dinámica organizacional. ¿Cómo abordamos entonces el tema de los derechos ya en el día a día? Bueno, nosotros para ese abordaje básicamente cubrimos 6 elementos. Tenemos una política, trabajamos orientados a un tema de mapa de riesgos, definimos el plan de tratamiento, hacemos temas de formación y el mecanismo de quejas y reclamos. En paralelo o en simultáneo, un tema de comunicación y socialización permanente en la organización. Pero entrando a cada uno de ellos, más que entrarlo a leerlo, esto es una política, es un compromiso público y oficial desde el presidente y todo el equipo humano de la organización en relación a los derechos humanos. Y esto que a veces las personas pensamos, y lo digo porque yo era uno de los poco creyentes al principio, y con el líder metiéndome ya soy uno de los creyentes y defensores, es no dejarlo simplemente en un papel bonito impreso en un cuadro o en un documento, sino en que esa política empiece a ser parte de la conversación permanente con todos los equipos de trabajo. Entonces, ese respetar, proteger los derechos humanos debe ser parte de las acciones, los valores, en las decisiones que permanentemente está tomando la organización en su día a día. Y a partir de esa política, pues hay como unas líneas, porque obviamente esas políticas pueden quedar un poco etéreas, hay unas líneas o decisiones corporativas que se entienden a partir de ella, que empiezan a hacer lineamientos de las reglas de juego. El trabajo decente, y ya lo hablamos ahorita, la prohibición de mano de obra infantil, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es un trabajo de ir tangibilizando, no quedarnos únicamente con una política que puede pecar de etérea, sino empecemos a tangibilizarla en elementos que facilitan la toma de decisiones del día a día de los distintos equipos de la organización. Muy importante también es hacer un ejercicio de mapa de riesgos. Nosotros hicimos un ejercicio hace un par de años de mapa de riesgos. Estamos incluso ya en las conversaciones de si es ya oportuno volver a replantear este mapa de riesgos, porque también somos una organización que va aprendiendo y hoy nos sentimos que el que hicimos hace 2 años de pronto ya hemos ido acogiendo, incorporando muchos elementos, ya es el momento de madurar y dar un paso siguiente. Pero el tipo de resultados que nos genera un mapa de riesgos, en el caso del negocio puntual de nosotros, cuando íbamos a evaluar el derecho a la vida y a la salud, nos salía entonces una señal. Hombre, ¿qué pasa cuando nosotros suspendemos el servicio a alguien que es completamente dependiente de la energía eléctrica? Entonces, la matriz lo que nos llevó fue a evidenciar situaciones del día a día operativo de nuestro negocio realmente con su relación con los derechos humanos. Y esta matriz se convierte en un instrumento entonces para tangibilizar eso que se ve tan bonito en una carta de derechos humanos en nuestro día a día, qué significa y por lo tanto, qué debiéramos hacer a partir de eso. El derecho al trabajo digno y a la igualdad en el tema de personas con discapacidad, qué tanto o no estaban embebidos en nuestros cargos y en nuestro desempeño, pues el vincular personas con discapacidad. Derecho a la salud e integridad en las zonas rojas, que son zonas conflictivas donde nosotros tenemos que entrar a cortar a veces el servicio por no pago o por hurto de energía. Hombre, ¿cómo estamos protegiendo la integridad de nuestros colaboradores cuando están yendo a estas zonas? Entonces, como ven, son tipos de ejemplos, de situaciones que uno a veces como que no era tan consciente y es, hombre, si yo lo miro desde el prisma de derechos humanos,
pues hay muchos elementos que debo tener unas consideraciones particulares. Y teniendo ese mapa de riesgos, pues ¿qué hacemos? El qué hacemos, pues son acciones de mejoramiento. Eso no es más que el modelo de gestión normal de los procesos normales de la organización. Es activar una cantidad de, si hay ese hallazgo, ese riesgo, esa situación, ¿qué va a hacer? ¿Qué proceso debe tener en cuenta algún riesgo adicional y por lo tanto cambiar un procedimiento o tomar una decisión o establecer si ese tipo de acciones, para seguir con el ejemplo de ahora, protegiendo la integridad de nuestros colaboradores, hombre, ese tipo de visitas se va a hacer de la mano de una protección policial para poderlas desempeñar, o qué controles vamos a tomar antes de un corte de un servicio para evitar el tema del riesgo de vida de alguien, etcétera. Entonces es llevar ese mapa de riesgos a acciones concretas, puntuales, dentro de nuestros procesos para que sí se vuelva realmente el día a día normal de nosotros. Aquí les muestro acciones específicas que nosotros hemos abordado. Entonces, pues, las obvias, el no trabajo o no vinculación laboral de menores de 18 años, pero por ejemplo, cosas como de seguridad, cláusulas específicas de protección en los contratos que nosotros tenemos con proveedores de seguridad, en el manejo de incluso las personas que ante una situación de sospecha, cómo se deben manejar, porque incluso, pues, en ese momento también debemos proteger los derechos humanos de una persona que apenas es sospechosa, pues incluso y si estuviera cometiendo pues un acto que no es. Pero puntualmente la cadena de suministro, nosotros ya hicimos el ejercicio de incorporar en los contratos cláusulas específicas. Aquí les traigo el ejemplo de lo que nosotros hemos incorporado y hoy por hoy todos nuestros contratistas tienen estas cláusulas. Y esto es muy importante porque al momento de incorporarla en los contratos nos permite que nosotros en un momento dado, si se diera una situación en contra de los derechos humanos, nosotros realmente podemos revocar un contrato con justa causa y obviamente con todas las penalizaciones que eso genera. Eso cambia la sola conversación. El solo hecho de incluir estas cláusulas, ya el manejo con el contratista significa, venga, esto es otro tema para tener en el radar. No es simplemente quedarnos en la filosofía, sino en la práctica jurídica e incluso eventualmente en una situación que generara algún detrimento económico de ese proveedor. Estas son las reglas de juego y sí es de verdad que debemos proteger los derechos humanos. O en los otros elementos, grupos ilegales, pues claramente nosotros no los reconocemos como interlocutor un grupo ilegal. De cara a los grupos de interés, escucharlos, y ahorita les mencionaba el ejemplo de los temas materiales. En el tema de equidad de género, que Eric nos mencionaba los esfuerzos que vienen haciendo, ahí simplemente les quiero hacer mención, nosotros hoy somos una compañía que la equidad de género viene de arriba hacia abajo. Nuestro comité ejecutivo ya hoy es 50-50, distribuido entre hombres y mujeres, y disculpen que lo simplifique a esos dos, digamos, géneros. Y a nivel ya de compañía como un total, hoy somos 37% mujeres, 63% hombres, pero no podemos olvidar que el sector de donde venimos era predominantemente masculino. Entonces, para nosotros ya ir en un 37-63 en la totalidad de la empresa es un gran avance y seguimos trabajando. Fuimos reconocidos este año por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Centroamérica. A nivel de cuando ya hacemos las evaluaciones internas de nuestra ejecución, porque más que nuestro comportamiento es nuestra ejecución, vemos que los incrementos salariales, ni siquiera porque fuera a propósito, pero coincidencialmente, al tomar incrementos salariales de mujeres sobre el de hombres, fue mayor el promedio de incremento salarial de mujeres. Y nuestro incremento salarial, para hacerle mención a todos, es algo que viene completamente a partir del desempeño. Entonces es donde nos muestra el resultado de la organización cada vez se está apartando más y siendo más madura en el trato absolutamente igualitario en el tema de equidad de género. De momento, sin que ni siquiera hubiera necesidad de llevar una bandera en la organización, sino que se ha ido dando de manera natural como parte de todo ese lineamiento estratégico que venimos teniendo. Y por último, de estos elementos, el seguimiento y reporte, el adherirnos al pacto global, no solamente desde lo filosófico, sino también el obligarnos a exhibir nuestros resultados, también nos asegura que ese compromiso perdure en el tiempo. Los temas de formación, somos muy en un modelo top-down, creemos firmemente que esto viene de arriba hacia abajo, entonces se han hecho charlas en la junta directiva, no solamente en el comité ejecutivo, sino desde la junta directiva misma,
el comité y el equipo gerencial relativo a lo que son los derechos humanos y a cómo se tangibilizan los derechos humanos. Y a nivel de socialización para toda la organización, tenemos un informe de sostenibilidad que viene vigente desde el 2014, que nos adherimos al Pacto Global, y estamos actualmente próximos a emitir el del 2020. Incluso aquí tenemos un reto importante en adelantar la generación de estos informes, que creemos que deben salir durante el primer semestre de cada año. Y finalmente, algo que estamos actualmente en trabajo y esperamos lograrlo durante el 2022, es ese mecanismo de quejas y reclamos de derechos humanos. Hoy nosotros tenemos un mecanismo para algo parecido, pero en términos éticos. Y aquí estamos trabajando de la mano de nuestra casa matriz, que ya tiene la experiencia en este tema, en cómo este mecanismo ampliarle su capacidad para que sea también atento a los derechos humanos. Importante esa palabra. Que el instrumento hoy funcione no significa que sirva en automático para los derechos humanos. El instrumento funciona porque está diseñado para los temas de ética y de conducta de nuestros colaboradores, y el volverlo atento, que tenga esa capacidad, esa sensibilidad de detectar situaciones que puedan atentar a un derecho humano, no es tan automático, hay que hacerle unos ajustes, y ese es nuestro reto que tenemos para el 2022. Como ven, esas son las acciones que, digamos, de una forma muy ejecutiva y en aras del respeto al tiempo que me han tocado, venimos desarrollando dentro de ENSA. Somos unos creyentes del tema, creemos que todavía hay muchas cosas en las cuales seguir profundizando, pero también seguir profundizando dentro de un proceso natural, que lo vivimos en la compañía. No es que se requiera hacer como una bandera de alguien o un área puntual, sino el vernos como un equipo, como un todo, y cómo lo vamos permeando. El hecho de que lo tengamos asignado en términos de responsabilidad del comité ejecutivo, con cabezas visibles claramente identificadas, creemos que ha sido una de las claves para poder desarrollar acciones que se vuelvan una realidad de nuestra organización. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias primero por esta capacidad de síntesis también, y bueno, por algunas ideas sumamente fuertes que nos estabas transmitiendo, que me voy a permitir destacar algunas porque me parecen los puntos importantes de esta sesión. La primera de ellas es la naturaleza de ENSA, EMP, ¿verdad? Sergio partía contándonos un poco cómo está compuesta la propiedad accionaria, y una de las posibilidades precisamente es que los estados sean accionistas, perdón, de una empresa, y eso implica que las obligaciones para el estado están o permean la propiedad de esas acciones, ¿no? Entonces podemos tener empresas que son absolutamente propiedad del estado, como era el caso del ICE, o empresas en donde tienen una participación el Estado, y es a través de ese canal en donde el Estado también tiene algún tipo de obligaciones. Sergio nos hablaba de los beneficios y los riesgos reputacionales, ¿no? Que esto es un poco lo que nos comentaba sobre la licencia social, o esa posibilidad que tienen de operar en los diferentes países, y que únicamente se acredita cuando las empresas asumen este tipo de obligaciones e instauran procesos internos como los que Sergio nos comentaba. Tradicionalmente se ha utilizado el concepto de sostenibilidad como algo anclado al tema ambiental, o por lo menos en muchos espacios se solía comprender así, pero la sostenibilidad trasciende un poco la materia ambiental e implica que las operaciones de esta empresa pues se puedan proyectar de manera responsable a lo largo del tiempo, y en esa medida los procesos de debida diligencia y la capacidad de proyectar estos riesgos pues ayudan a aumentar la sostenibilidad de una empresa en la medida en que nos anticipamos, ¿no? Y evitamos incluso que muchos de estos riesgos se concreten. Algo fundamental que destacaba Sergio es el rol de la estructura de gobierno. Si estos procesos no están transversalmente instaurados en nuestras empresas y no están proyectados desde, digamos, desde las partes más arriba de las gerencias, pues es posible que no vayan a promoverse con la mayor, o a concretarse con la mayor facilidad. Yo quiero nada más detenerme en dos ideas más. La primera, y hago la formulación a manera de pregunta. ENSA Grupo EPM y Derecho a la Vida, ¿verdad? Pareciera que una pregunta de este tipo la descartaríamos inicialmente, porque por el tipo de actividad que lleva adelante esta empresa podría parecer que no tiene una relación con el derecho a la vida, pero vean cómo el mapeo de estos riesgos lleva a una empresa como ENSA a determinar que en efecto, y en esta hilación un poco más fina, están directamente relacionados con pues uno de los derechos que tienen mayor protección dentro del ordenamiento jurídico, y bueno, si están relacionados con el derecho a la vida, probablemente estén relacionados con la mayoría de los derechos que están protegidos a nivel nacional e internacional. Y quizá antes de dar la palabra a nuestro último panelista, Teodoro,
Hoy, por ejemplo, nos acompañan empresas, bueno, tanto panameñas como costarricenses de diversas naturalezas que prestan diferentes servicios o que producen diferentes productos o generan diferentes productos, pero quizá un poco la invitación es a llevarles a plantearse esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que se podrían derivar de las actividades que llevan adelante las empresas en las que ustedes trabajan, ¿no? Un poco a partir de los ejemplos que ya nos daba inicialmente Eric y Sergio. Y ya para cerrar, el que me parecía uno de los broches de oro en la presentación de Sergio, el tema de las cadenas de suministros y las relaciones con los socios comerciales y cómo los contratos con proveedores o con socios comerciales pueden ser un canal también para ir ampliando esta red de empresas públicas o privadas que están pues en este hilo de sostenibilidad y derechos humanos. Yo me detengo acá y les anticipaba que hoy nos acompaña Teodoro Schmidt de Codelco Chile, que nos va a comentar un poco también la experiencia de la empresa que se dedica a la producción y distribución de cobre en materia de procesos de debida diligencia. Entonces, Teodoro, adelante y buenos días. Gracias, William. Gracias por la invitación a todos. Bueno, saludar a Eric y a Sergio también. Bueno, ya lo escuchaba, mi nombre es Teodoro Schmidt y trabajo en la gerencia de desarrollo sustentable de Codelco. Codelco, no tienen por qué saberlo, es una empresa estatal, es la empresa estatal más grande de Chile y la empresa más grande del mundo en términos de producción de cobre. Se exportan algo así como 2.000 toneladas de cobre al año y en cantidad de yacimientos de cobre. O sea, hay una cantidad de yacimientos alrededor de Chile que aún están por explorar, que son de propiedad de Codelco y que en el fondo tienen la posibilidad de ser explotados en el futuro. Así que Codelco hay para mucho rato, como se dice aquí en Chile. Somos una empresa extractiva y como tal generamos impacto, evidentemente. Quiero que me digan si están viendo las láminas. Sí. Sí, ¿no? Déjame, ahí estamos pasando ya. Previo a llegar al proceso de diligencia de derechos humanos, que es un proceso en el que estamos ahora, quiero contarles un poco sobre las metas de ambición que tenemos al año 2030. Son 5 metas que al final tienen una relación con los derechos humanos también. Nosotros cuando llegamos al directorio, lo primero que nos dijo, a plantearle estas metas, nos dijo que por ningún motivo trabajáramos en silos. Esto lo teníamos que hacer, como decía el mismo Sergio, una cohesión con distintos equipos ejecutivos. Teníamos que trabajar en conjunto, en ningún caso íbamos a poder hacerlo solos. No fueron tampoco metas al voleo, sino que se hizo mucho análisis, se hizo un benchmark para saber dónde estaba la industria, hasta dónde podíamos llegar nosotros, y se asignó un presupuesto específico para cada una de estas metas. Las voy a pasar rápido, pero la primera tiene que ver con la huella de carbono. La idea es disminuir en un 70% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Después tenemos una meta asociada a huella hídrica, reducir un 60% el consumo unitario de aguas continentales. Después, en temas de economía circular, la idea es reciclar un 65% de nuestros residuos industriales sólidos. Entre ellos, el ejemplo quizá más palpable, donde más hemos avanzado, es en las ruedas de los camiones CAEX. Las ruedas de los camiones CAEX, para que se imaginen, miden aproximadamente 3,5 metros, 4 metros, y después de ser usadas, en el fondo, durante muchos años, se empezaron a apilar toneladas y toneladas de caucho, y lo que estamos haciendo ahora es picarlo, y que eso finalmente se procese y se lleve, a lo mejor se oriente a parques, a pavimento, en fondo es una economía circular. Nuevo estándar para depósitos de relave, 100% de depósitos. El relave es donde va a parar, en el fondo, todo el proceso minero, que es como una gran piscina, para aquellos que no lo saben, con un muro, y en el fondo todo ese proceso va a parar, los desechos van a parar a un tranque de relave, y la idea es que haya medidas de sustentabilidad de clase mundial. Y por último, se ha mencionado también a lo largo de este foro, desarrollo del territorio con valor social, que es aumentar en un 60% la compra de bienes y servicios de proveedores locales, proveedores de la zona. Muchas veces nos estaba pasando que estábamos
tenemos nuestras operaciones en Calama, que es una ciudad del norte de Chile, y estábamos comprando a proveedores de Concepción, del sur, o de China, o de la India. Eso no quiere decir que no lo sigamos haciendo, pero por lo menos vamos a incentivar más la compra al proveedor de la zona. Estas son un poco las metas que le acabo de relatar, pero con la especificidad de las acciones. Voy a centrar en la meta, bueno, en la meta 15, que es la última que está ahí, que tiene que ver con la nueva estrategia de desarrollo territorial, y dentro de ella está este proceso de debida diligencia que llevamos a cabo. ¿Qué es un proceso de diligencia o cómo lo estamos abordando? Por de pronto estamos tomando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la declaración de la OIT, relativa a principios y derechos fundamentales del trabajo. Ambas son muy antiguas, pero esos son como nuestros grandes pilares para el proceso de debida diligencia. Obviamente que también estamos basados en la guía de principios de negocio y derechos humanos y en la OSD. Chile, acuérdense que también es parte de ese grupo y por lo tanto es un estándar más a la hora de hacer procesos de debida diligencia. ¿Qué no es este proceso qué es y qué no es un proceso de debida diligencia? No es un proceso de escritorio, no es un proceso interno y no es un checklist genérico. Es un proceso autocrítico, es un proceso de escuchar voces diversas, es un proceso de identificación de los impactos más vulnerables y es parte de la gestión del negocio. ¿Por qué hacer un due diligence? A nosotros la verdad es que independiente de las metas de sustentabilidad que teníamos, empezamos a quedar como una especie de zapato chino, en el sentido de que ya no podíamos crecer más y empezamos a notar que nuestra competencia estaba abordando el tema de derechos humanos de una forma mucho más profunda que lo que estábamos haciendo nosotros. Ahí escuchaba a Sergio decir que tenían una política, que tenían un mapa de riesgos, que tenían programas de formación, mecanismos de quejas, todo eso y las anteriores las teníamos en Codelco también. El gran pero es que no estaba la categoría de derechos humanos, o sea, había una política de sustentabilidad, pero no estaba abordado el tema de derechos humanos, había un mapa de riesgos donde no había categoría de derechos humanos, uno podría decir, ¿sabes qué? Sí, en el tema de seguridad uno puede asociarlo a derechos humanos, pero la verdad es que no estaba como categoría como tal, y estos años nos hemos encargado justamente de insertar en la política de sustentabilidad una cápite para derechos humanos, en el mapa de riesgos una categoría especial, en el mecanismo de quejas y denuncias lo mismo, en el Ethic Point, que es un canal de denuncia interno para trabajadores, a lo mejor por acoso sexual, acoso laboral, también hay una categoría especial para derechos humanos, y en los programas de formación sin duda que es un curso especial. Así que en ese sentido nos hemos puesto las pilas respecto a años anteriores, y en esas herramientas que existían, hemos insertado el tema de derechos humanos, que creo que al final es positivo porque empieza a formar parte de la cultura, este ámbito de los derechos humanos. Pero además, bueno, nos empezaron a decir, si tú quieres ser parte del certificarse en Coppermark, que es una licencia internacional para vender el cobre, un cobre como más limpio, donde tú puedas dar fe y verificar que el proceso de producción de cobre es limpio. Si tú quieres ser parte del Coppermark, nos decían, tienes que tener un due diligence en derechos humanos. En el ICMM, que es un grupo del cual formamos parte en Londres también, nos empezaron a decir lo mismo. Tú tienes que tener tus riesgos de derechos humanos catastrados, identificados y cerrar esas brechas. Lo mismo con los índices de responsabilidad minera, en los reportes de sustentabilidad. O sea, hubo varias instancias, instituciones, fundaciones, gremios de los cuales formamos parte que nos empezaron a hacer hincapié respecto a esta brecha que teníamos. Entonces, bueno, el proyecto lo que hicimos fue licitar a una empresa internacional, en realidad fue un consorcio entre una empresa internacional y una nacional de aquí de Chile. Ellos hicieron un consorcio para hacernos un proceso de diligencia a todo Codelco. Codelco tiene 8 empresas mineras y cada empresa minera va a tener tiene su propia realidad, un territorio distinto, tiene stakeholders diferentes y por lo tanto ameritaba hacer 8 due diligence distintos y estamos en eso. ¿Qué incluía el proceso? El proyecto incluye identificación de impactos desde la perspectiva de derechos humanos, por supuesto, evaluación del impacto bajo los criterios de los principios rectores, identificación de riesgos inherentes y recomendaciones generales.
El proyecto no incluye revisión de controles, análisis de controles y evaluación de brechas. Este era un poco, les voy a dar el ejemplo del teniente, que es específicamente la primera división que se sometió a este proceso. Hubo una reunión inicial con el equipo, hubo un taller de derechos humanos con el gerente general del teniente y su equipo ejecutivo, análisis de contexto y entrevistas internas y externas. Y finalmente identificación de riesgos e impactos. En total se hicieron 24 entrevistas, ejecutivos de primera línea, ejecutivos de gerencia, áreas críticas de derechos humanos, sindicatos, por supuesto, contratistas y comunidades. Ese era un poco el espectro que se abordó, además de información secundaria y documentación de contexto. Y así terminó, en el fondo, con recomendaciones generales para la gestión de los derechos humanos en el teniente y propuestas de un mecanismo de seguimiento. Eso yo diría que fue el resultado final, bastante alentador para la división, y ahora, bueno, depende claramente de seguir empujándolo, tanto desde el corporativo, nosotros desde Santiago, como desde la división propiamente tal. Los resultados de la división del teniente, bueno, nada que no se haya hablado aquí, se identificaron y se validan los salient issues de derechos humanos, se identifican y evalúan los riesgos inherentes, y hay un mapa de calor de riesgos, como también lo mostraba Eric Quesada, quizá con otra metodología, pero llegamos al mismo mapa de calor. Se identificaron 8 categorías asociadas a seguridad y salud, capital humano, no discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, que eso es muy importante aquí en las empresas mineras, comunidades locales, manejo de la información, medio ambiente. Al ser una empresa minera, ya lo decía, producimos impactos tanto en el aire, muchas veces a través de los tranques de relave con infiltraciones por debajo de la tierra que eventualmente pueden impactar en el agua potable rural de consumo de las personas. Afortunadamente, bueno, Codelco, la mayor parte de las minas está en el desierto. Eso no quiere decir que no haya impactos, pero como decía un presidente ejecutivo nuestro, se ve menos, porque en el desierto no hay árboles, hay poca agua, entonces hay impactos de todos modos, nadie está diciendo que no, y eso hay que remediarlo, mitigarlo y ojalá eliminarlo, pero de eso, justamente estos riesgos es de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Estos son un poco los artículos que están asociados a los impactos que podríamos tener. De los 24 salient issues hay 36 riesgos inherentes. Esto es específicamente en el teniente, de los cuales 13 son riesgos relacionados con matrices de riesgo que ya teníamos y 23 riesgos nuevos. ¿Qué se considera para la identificación y evaluación de riesgos inherentes? Bueno, riesgos por de pronto que se han producido en algún momento en el pasado o que se están produciendo en este minuto en división del teniente. La fuente de información fueron las mismas entrevistas y la información primaria corroborada con información de contexto. Nosotros teníamos una matriz y lo que le pedimos justamente a esta consultora internacional desde Suecia, les dijimos que nosotros no queríamos otra herramienta adicional, lo que necesitábamos era justamente usar la matriz de riesgo que ya teníamos, que ya manejaba el área de riesgo, ni siquiera de sustentabilidad, el área de riesgo maneja una matriz completa de todos los riesgos por división, y lo que necesitábamos era insertar una categoría asociada a derechos humanos, pero no inventar la rueda, porque todos sabemos que desde el minuto que se inventa una herramienta nueva, su vida útil es la misma que de la persona que la inventa. La identificación y evaluación de riesgos inherentes estuvo asociado a la escala, a la gravedad de la consecuencia, al alcance, es decir, el número de personas que se pueden ver impactados por ese riesgo, y el carácter irremediable. Es decir, si se va un tranque de relave, por ejemplo, como pasó en Samarco, en Brasil, o como pasó en Canadá, en Mount Holly, si un tranque de relave se va, es de carácter irremediable. O sea, desde el minuto que mata a personas, arrasa con viviendas, destroza la flora y fauna del lugar, eso es de carácter irremediable y por lo tanto tiene una valoración diferente en la matriz de riesgo. Esto era un poco
los niveles que teníamos, de un nivel muy alto, alto y bajo, asociado por colores. Lo que hizo esta consultora fue agregarle una columna adicional asociada como a personas, para identificarlo con los derechos humanos. De los 36 riesgos, 26 los clasificaron como altos, 10 como medios. Ahora, esos 26 altos puede sonar muchísimo y fue motivo de debate, pero ellos nos explicaron que ellos identificaron los riesgos asociados a derechos humanos, no obstante no aplicaron el control. En el fondo, muchos de esos riesgos hoy día pueden tener controles, y ese es el doble clic que tenemos que hacer ahora y ver cuántos de esos 26 eventualmente bajan a nivel medio o derechamente bajo. Estos son como los 26 riesgos generales, no los voy a leer todos, pero voy a leer un par, no sé, accidentes laborales, enfermedades profesionales de personal propio, peligro de contagio o contagios masivos en división del teniente por el COVID-19. En el fondo, esto es una empresa que nunca paró, incluso en las peores etapas del coronavirus, siempre hubo turnos de mañana, noche, operando, y fue una industria que en ese sentido funciona 24/7 y funcionó 24/7 incluso en los peores momentos de la pandemia. Entonces, obviamente que el peligro de contagio era mucho más alto. Con miles, Codelco trabaja con 60.000 personas, entonces 60.000 personas moviéndose en transporte de la mina era bastante peligroso. Exposición a condiciones extremas de trabajo, deterioro de la calidad familiar y vida laboral, procesos de desvinculación inadecuado o arbitrario, discriminación por género, en fin. Estos fueron específicamente la contaminación de aguas, estoy leyendo ahí, que tiene que ver con el medio ambiente, inadecuado manejo de transporte y residuos peligrosos, en fin. Lo que les quiero decir es que estos son los riesgos de nivel alto levantados por la consultora, y lo que tenemos que hacer ahora es ver qué controles existen para aquello. Me consta, porque he hablado con la gente de seguridad y de distintas áreas, que esos controles existen, tenemos que ver en qué nivel quedan ahora. Y estos son los impactos también específicos asociados a los artículos de derechos humanos, el derecho, no sé, el artículo 2, el derecho a la salud, con el daño a la salud. En el fondo nos hicieron ahí cómo los impactos están correlacionados con los derechos en los cuales, los dos pilares a los cuales yo hacía mención al principio. Y nos dieron, bueno, conclusiones generales también, que es muy positivo compartirlas también. Por de pronto, identificar los controles existentes, obtener el riesgo residual, generar planes de acción para llegar a la evaluación de evaluación residual objetivo. Nos dijeron que no había que perder del radar los riesgos que no estén en categoría de bajo, ya que en un descuido podrían perfectamente desde el verde subir al rojo. O sea, siempre hay que tenerlos catastrados en el radar, asegurar un monitoreo permanente de los controles, garantizar la actualización de los riesgos, impactos en derechos humanos cuando existan cambios, que es un poco lo que decía también Sergio hace un par de minutos atrás, desarrollar este enfoque en materia de remediación a través de un procedimiento que asegure la implementación, la evaluación y seguimiento de las acciones relacionadas con reparación de posibles impactos asociados a perspectivas de derechos humanos. Esos son un poco a ver, nosotros en este minuto estamos en un proceso amplio, son 8 procesos de due diligencia, de los cuales hemos abordado 3. Les estaba mostrando el primero que hicimos, que fue en el teniente este año, y probablemente que vamos a terminar ya entre el próximo y el año subsiguiente de abordarlos todos, pero eso no quita que en cada división que vayamos terminando se empiece ya a trabajar a cerrar las brechas de los impactos que se identificaron. Don William, podemos seguir profundizando ahora en la materia, con preguntas del público, y dispuesto a aquello. Perfecto, Teodoro, muchísimas gracias. Bueno, igual que con las exposiciones anteriores, me quería detener con 2 o 3 ideas, no con el objetivo de repetir la presentación de Teodoro, pero me parecía interesante una pregunta que hacía inicialmente sobre qué no es un proceso de debida diligencia, un poco para empezar a peinar, digamos, algunas concepciones o procesos que no forman parte de la categoría, pero
me interesaba lo que decía de que no es algo de escritorio, ¿verdad? No es un proceso que se realiza desde, pues, desde nuestros despachos, oficinas, no es necesariamente una revisión interna. Las revisiones internas son importantes también en materia de derechos humanos, pero cuando hablamos de riesgos exteriores, pues precisamente a esos que nos referíamos, y no es un checklist, ¿verdad? No es un proceso en donde pues vamos descartando o no, sino que es un proceso pues de carácter continuo y con algunas complejidades como nos mostraba. Algo que tal vez no mencionó o dejó entrever Teodoro, pero los procesos de debida diligencia no son necesariamente una certificación, ¿verdad? O como tal no se aspira a una certificación, no hay un ente que nos certifique como empresas que llevamos adelante procesos de debida diligencia, sino que por el contrario son ejercicios permanentes que se interiorizan dentro de las mismas operaciones comerciales, pero me interesaba resaltar algo que mencionaba Sergio, algunos de los socios comerciales o agencias o colectivos internacionales con los que nos vinculamos podrían requerirnos como empresa tener este tipo de procesos ya puestos en marcha. Entonces me parecía algo pues interesante un poco a partir de las diferentes empresas que participan hoy, que participan también de espacios multilaterales o con otras organizaciones internacionales. Y bueno, quizá para cerrar un poquito una breve referencia, me parece que bueno, que la exposición del caso de Codelco, de cómo han llevado adelante procesos de debida diligencia en una industria tan delicada como la minera, puede ser una oportunidad también para que muchas de las empresas de propiedad estatal que están presentes el día de hoy inicien este proceso de reflexión y motiven acciones semejantes de sus empresas. Y bueno, y sin afán de generar una comparación, digamos, entre las tres exposiciones de las empresas que nos comentaban hoy, sí vemos definitivamente muchos paralelismos, ¿no? En algún momento Teodoro nos mencionaba cómo, digamos, en algún momento se encontraban en alguna etapa semejante a la que se encuentra hoy el ICE, y cómo también, pues, estos procesos dependen únicamente de las condiciones y características de las empresas y de los contextos y de las circunstancias que les llevan a establecer este tipo de procesos. Tenemos ahorita dos preguntas acá que nos hacían en el chat, ambas dirigidas a Sergio. Entonces, quizá para iniciar con esta etapa de intercambio, les hago dos propuestas. Hay dos preguntas que voy a leer porque ya estaban en el chat, pero si alguien quisiera intervenir para hacer una pregunta, un comentario, ampliar sobre algo específico, pues la idea es que podamos compartir por los minutos que restan del evento con las personas panelistas. Sergio, nos decían en el chat si además del compromiso del contratista, realizan algún tipo de supervisión. Y me imagino que acá se referían a, pues precisamente a la supervisión de esos contratos. Y hacía una pregunta adicional, Sergio, si en los contratos de trabajo está contemplado el factor riesgo que confronta el trabajador de la calle. Entonces, quizá abordamos estas dos preguntas. Estás con el micrófono apagado, Sergio. ¿Me escuchas? A mí me sale Sí. encendido. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de las dos inquietudes. La primera que tiene que ver con los contratos con los proveedores. Sí, nuestra dinámica es que el gestor del contrato, que es un área, hay un área de compras y hay un área, digamos, funcional. Ahí está el gestor del contrato. Y él, una vez al año o cuando se da la terminación del contrato, tiene que hacer una evaluación de cómo va ese contrato como tal. Y ahí sería el momento donde se identificarían, bueno, a no ser que hubiera habido alguna situación crítica, un momento donde nuevamente se da el espacio para identificar si se estuviera dando algún incumplimiento. A la fecha no se ha dado un hallazgo en ese sentido, y creo yo, en parte, porque para nosotros también, como al venir parte del ADN, nosotros ya los proveedores los hacíamos suscribir una adhesión al código de conducta de nosotros. Entonces, para varios de ellos no es tan nuevo el incorporar el tema de derechos humanos, porque ya en el código de conducta prácticamente estaban gran parte de estos comportamientos embebidos. Y adicionalmente, a veces de pronto cuando uno dice auditar, uno dice, hombre, es que si no haya nada es porque no está auditando correctamente, y nosotros creemos no hallar nada, antes es la mejor señal de que hoy por hoy no tenemos problemas en ese sentido y que nuestros proveedores están cumpliendo pues con los derechos humanos. La segunda inquietud tenía que ver con los contratos laborales. Más que embeberlo en cláusulas de los contratos laborales, nosotros lo que sí tenemos es que para algunas posiciones de la organización, dadas estas situaciones de contexto particulares, tenemos temas distintos. Temas, por ejemplo, en que hay mayores beneficios en temas de seguros ante una eventual contingencia, o que operativamente esas actividades se desarrollan con el acompañamiento de servicio policial. Si eso fuera, pues, usando el ejemplo que utilicé
y no es porque nosotros tengamos un gran problema, sino que son roles normales dentro de nuestro día a día de negocio. Pero no es que nosotros tengamos embebido en los contratos per se algún tema del clausulado. A los colaboradores, a todos, es parte de la relación laboral, incluye el código de conducta, y ese código de conducta incluye los elementos de protección a los derechos humanos. Pero de cara al ejemplo que yo ponía, que creo que es hacia esa línea la pregunta, no hay algo en el clausulado como tal. Bien, muchísimas gracias, Sergio. No sé si alguna de las personas participantes quisiera hacer alguna pregunta, podrían pues, bien abrir su micrófono o comentarnos algo también en la realidad de las empresas en las que trabajan. Abrimos el espacio por si alguien quisiera intervenir o complementar algo. Bien, tenemos acá a Erika Linares con la mano levantada. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hola Erika, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. No, primero agradecer el espacio. Ha sido realmente muy, muy interesante ver las tres experiencias de las empresas que nos han mostrado el día de hoy por la naturaleza también y diversidad que tienen las mismas empresas y cómo nos demuestra que esto, como lo dicen los principios, es para cualquier tipo de empresa, ¿verdad? No importa su estructura, no importa su propiedad y su actividad económica. Em, en el caso, yo tengo una duda, porque en el caso del ICE que presentó don Eric Quesada, el ICE no solamente es una empresa que tiene que tener energía eléctrica, sino que también tiene el tema de telecomunicaciones y eso de alguna forma hace también complejo, ¿verdad?, el proceso. Hablaba, creo que era Sergio, que ellos también tenían como 8 empresas. ¿Están todas relacionadas con el tema eléctrico? Era, no, de Teodoro, perdón, creo que fue el que habló. Quisiera saber si son diversidad o todas están alineadas con el tema del negocio principal o si es una cosa que tiene también una diversidad y cómo hicieron con estos mapeos de los principales temas de derechos humanos, ¿verdad? Creo que fue Teodoro, ¿verdad? Teodoro que tiene varias empresas ahí comenzaron con el tema una. Entonces, ¿cómo lo visualizan si no lo han hecho, no? Que va a verse en esta diversidad. Gracias. Erika, repíteme la última parte de la pregunta, para entenderla mejor. En el fondo es, ¿cómo lo Es hicimos que, con la diversidad de empresas que existen dentro? claro que Como a veces para... que si tienen algún tipo de actividad económica diferente o si es totalmente similar, si todas son, digamos, mineras o si es que tienen algunas, como en el caso, por eso hablaba del caso Alice, donde hay una parte de telefonía, hay una parte de energía, ¿verdad? Que tienen, eso quería como entender, si es un poco diversa el tipo de negocio de cada empresa o si es la misma, pero en diversas razones sociales, ¿no? Claro, yo ya apostaría más por es la segunda opción, es la misma empresa, lo que pasa es que tiene distinta razón social en el entendido de que está en lugares muy, o sea, una empresa geográficamente de la otra la separan 2.000 kilómetros, lo que puede ser, no sé, bastante más que Panamá o que Costa Rica juntos. Claro. Lo que te quiero decir es que son contextos diferentes y que por eso optamos, y la misma consultora nos dio la opción de hacer due diligence diferentes, porque hay alcaldes que son distintos, diputados diferentes, sindicatos muy diversos, a pesar de que es la misma empresa, están geográficamente en distintos lugares y funcionan como si fueran empresas distintas, son rasgos distintos, pero es la misma empresa. O sea, todas extraen cobre, digamos, desde la tierra. Son Claro, empresas entonces extractivas. probablemente lo que cambia es por el contexto ahí, las Claro, vulnerabilidades. Ah, claro. ok, Entonces, como bien. los contextos son distintos, lo que nos recomendaron es generar diversos due diligence. Ahora, ¿hubo problemas? Por supuesto que hubo problemas. Hay personas que son muy reacias o han sido muy reacias a profundizar en estas materias. Eh, Hemos tenido algunos convertidos, como Sergio, y es difícil explicarles, a lo mejor al principio fue muy difícil explicarles la importancia de estos procesos. Y por otro lado, la vida de la mina continúa. Y justo nos tocó negociación colectiva, me acuerdo, en el Teniente. Eh, la negociación colectiva es entre la empresa y los sindicatos. Entonces, entrevistar a los sindicatos
En ese momento tan álgido no fue tarea fácil, pero después de un par de meses lo logramos. Ah, muy bien, genial. Muchísimas gracias. Sí, quería saber como qué complejidades, y no sé si Sergio Yo me atrevería a incorporaría más complementar. complejidades a este proceso, ¿verdad? Que por sí ya es no tan sencillo. Gracias, Teodoro. Erika, yo me atrevería a complementar que además de los casos donde hay diferencias de territorio importantes, por lo tanto el contexto va a ser distinto, también lo que tú planteabas al principio, si los negocios son distintos, te va a tocar hacer una matriz de riesgos, un análisis separado. Nosotros como distribuidor de energía realmente aquí solo operamos dos negocios, la parte de la distribución per se que es regulada, pero la parte no regulada o lo que son servicios por fuera de ese marco. Pero digamos, de nuestra casa matriz se opera la energía, acueducto, gas, generación de energía. Y en los procesos propios de negocio, los riesgos son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, en la parte de procesos de soporte podrán utilizar la misma análisis de riesgos, pero ya en los de negocio, la recomendación sí va a ser siempre aborda cada uno de los negocios separados porque habrá particularidades muy específicas. Gracias. Tal vez si me permiten sumar ahí brevemente, si ya finalizaron, en el caso del ICE, pues se trata del grupo ICE, ¿verdad? Es el ICE, es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, RAXA, que es la Radiográfica Costarricense S.A., y otra empresa que se llama Gestión de Cobro. El análisis se hizo en términos integrales como grupo ICE, ¿verdad? El análisis de materialidad, porque la hoja de ruta hacia la sostenibilidad lo que se plantea es que se haga a nivel del grupo empresarial. Muchas gracias. Gracias a, a Erika por la intervención y bien, no sé si alguien más tuviera alguna otra consulta, intervención o algo en lo que quisieran profundizar. Dejo el espacio abierto. Sí, está Nancy con la mano levantada, Julián. Eso. Adelante, Nancy. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, William, y gracias también a los ponentes. Ha sido muy interesante conocer las experiencias y también ver los puntos de coincidencia y también lo que ha enriquecido cada una de ellas en todos estos procesos. Yo tengo dos preguntas. La primera, un poco también siguiendo la primera intervención que se tuvo, ya que los mapeos de riesgos se colocan como unas herramientas claves para todo este proceso de ir implementando la debida diligencia y de ir también posicionando los derechos humanos. He entendido que se ha hecho inicialmente todos estos procesos desde lo interno de las empresas y de sus diferentes filiales o quienes les componen, pero no sé si en algún momento ha habido una intervención, sobre todo porque algunos mencionaban el impacto territorial, por ejemplo, o de grupos específicos, usualmente discriminados o vulnerabilizados, si ha habido o si hay en perspectiva alguna manera de involucrarles en la construcción o en el monitoreo de esta herramienta del mapeo de riesgos, porque usualmente está permanentemente en actualización. Y la segunda es si nos pudieran compartir un poco más, en este caso sería, don Eric, el proceso de formación en debida diligencia que usted comentaba, que se ha iniciado, entendí, a partir de este año con mayor fuerza. ¿Qué elementos, digamos, han considerado ustedes para ver que esto puede ser realmente un cambio fundamental? Siempre tenemos las dificultades que los procesos de capacitación tienen como el talón de Aquiles justamente en llevarnos a un cambio de cultura, un cambio de comportamiento. Entonces, ¿cómo lo están viendo? Nada más tal vez para ampliar un poco, porque es sumamente clave para la transformación justamente de la cultura organizacional, pero también de las mentalidades de quienes formamos parte de las organizaciones. Solamente, y muchísimas gracias y felicitarles.
Muchas gracias, Nancy. Nancy, no sé si a los colegas les quedó clara la primera consulta. La segunda sí estaba dirigida para Eric, pero la primera, Nancy, si la pudieras por favor reformular. Sí, ahí sería si alguno de ellos pudiera o quisiera compartir, si aparte de haber sido un ejercicio, la elaboración de los mapeos de riesgo, si aparte de haber sido un ejercicio a lo interno de las empresas y de las que les componen, si también ha habido o está proyectada la participación de comunidades en el territorio o de poblaciones específicas que han identificado como relevantes o prioritarias también en el quehacer, en el desempeño de las empresas. No sé si queda más. Sí, Claro, si sí, quieres, sí. si quieres De parto por acuerdo, la primera gracias. parte de la... Gracias, Nancy. Muchas gracias Nancy, a ustedes. gracias por la pregunta. Mira, como les contaba, nosotros hicimos una licitación donde invitamos a muchas empresas y consultoras expertas en procesos de debida diligencia. La licitación se lo adjudicó un consorcio. Al final, entre medio de la licitación, vieron que trabajando en conjunto podían lograr más, así que ENACT, que es una consultora sueca, y el Centro Vincular, que es una consultora chilena de región, se fusionaron y participaron en conjunto y se ganaron esta licitación. Lo que te quiero decir es que mucha gente se pregunta que esto puede ser muy costoso, que es un proceso imposible de realizar por temas de costo. Yo digo que para nada es así. Para los que realmente estén interesados, yo puedo internamente contarles cuánto nos costó a nosotros por interno, o después de este foro yo puedo abordar ese tema. Este consorcio cobra por proceso de diligencia. En nuestro caso se multiplica por 8, al ser 8 operaciones diferentes en distintos territorios. Y está contemplado, atendiendo a tu pregunta, que después del proceso, una vez que terminan de hacer el proceso de diligencia, se le muestra a las comunidades también los resultados del proceso, la sugerencia, las brechas que tenemos que ir abordando con ellos. Pero es algo que, si bien no se co-construye con ellos en el fondo las entrevistas y eso, porque entendemos que tiene que ser un ente externo el que lo haga, sí está contemplado finalmente en el proceso no consultarles, pero sí compartir los resultados con esos grupos de interés que fueron entrevistados y que además les hace mucho sentido finalmente los resultados a los que se lleva a cabo. Los planes de acciones que se concretan o se empiezan a concretar a partir de aquello. Gracias, Teodoro. Tal vez para dimensionar un poquito la pregunta que hacía Nancy, en los estándares de materia de debida diligencia, pues las poblaciones afectadas por las actividades empresariales suelen tener algún grado de participación, como bien mencionaba Teodoro, porque precisamente estas poblaciones pueden ayudar a la empresa a dimensionar pues cuáles son esos riesgos a los derechos que muchas veces, dependiendo de las poblaciones con las que estemos dialogando, pueden tener dimensiones diferentes, ¿no? Como el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, y la dimensión de derechos colectivos, por mencionar un ejemplo. No sé si Eric está todavía por acá y quisiera abordar la pregunta que Nancy le hacía sobre el proceso de formación que tienen o de capacitación que tienen ahora en marcha con... No sé si Eric está por acá y nos escucha. Hola, perdón, estoy aquí como siempre con un poco de problemas. Sí, cómo no. Bueno, primero comentar que el proceso ha sido sumamente enriquecedor, es una perspectiva novedosa, o por lo menos para nuestra empresa, pero que nos pone a pensar en una serie de escenarios de aplicabilidad cuando se trabaja en una empresa tan grande y tan compleja. Muchas veces la pregunta que emerge es cómo hacemos para que, por ejemplo, este ejercicio de análisis de riesgos y de debida diligencia pueda implementarse adecuadamente ¿verdad? En la empresa. ¿Cómo hacemos para que no quede como un ejercicio que se realizó? Y creo que ahí es donde estamos aprovechando la coyuntura de la implementación del sistema de gestión en igualdad de género y diversidad humana, que es un
proyecto patrocinado por la Gerencia de Operaciones y Logística y la Gerencia General para garantizar que el enfoque lo vamos a integrar, ¿verdad? Porque eso nos genera la plataforma necesaria para poder integrar y darle el debido impulso al tema. En nuestro caso es eso, ¿verdad? Aprovechar la coyuntura, integrarlo de debida diligencia, que es absolutamente consistente, ¿verdad? Y generar un sistema integrado que garantice que este enfoque y este proceder se va a incorporar al quehacer institucional. Gracias, Eric. De acuerdo, muchas gracias a ambos. Gracias también, William. Un gusto. Un gusto. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o intervención más. Dejamos todavía... bien, tenemos acá una... bien, Teodoro, tenemos acá una pregunta en el chat. Nos dicen que en 2013 solo el 5,5% de los empleados de Codelco habían recibido alguna capacitación en derechos humanos. Y nos pregunta cómo ha mejorado el indicador de participación de empleados sensibilizados en materia de los derechos humanos. Nos pregunta Rodrigo Rojas. Sí, efectivamente era un porcentaje bajo. El 2013, como yo les comentaba cuando hizo la intervención Sergio, que existían todas estas herramientas de política, de mapas, de programas de formación, de mecanismos de quejas, pero en ningún caso estaba abordada la temática de derechos humanos. El 2013, 2012, 2013, yo diría que, bueno, que coincide más cuando yo entro a la empresa, se empiezan a abordar muy tímidamente estos temas. Y de aquí a la fecha hemos crecido a un 50% de capacitación, aproximadamente un 50% de capacitación en personas que han pasado que se han formado en temas de derechos humanos en Codelco. Ok, estamos hablando de que usted indicó que habían 60.000 empleados de Codelco. Sí, entre contratistas y propios son 60.000. O sea, que hay 30.000 que no conocen sobre derechos humanos. Claro, hay 30.000 personas que aún no han sido abordados en temas de derechos humanos. Pero eso está por cambiar, estamos haciendo todo lo posible para que, y lo llamamos el programa de persona nueva, o sea, persona que entra a la corporación, persona que tiene que ser capacitada en estas materias. Hay otras, por supuesto, pero el módulo de derechos humanos es requisito fundamental de ese programa de formación que dura 2 o 3 días. Y al fondo, cualquier persona nueva que entra a la corporación tiene que pasar por esa capacitación. Pero claro, hay una serie de trabajadores antiguos que son del orden de 30.000, donde no hemos podido llegar porque ya están, en el fondo ya entraron hace mucho tiempo antes de que existiera el módulo. Pero bueno, estamos trabajando para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias, Teodoro, muy amable. Gracias a ti. Gracias a don Rodrigo que nos hacía esta pregunta desde Lice, si no me equivoco. Tenemos una pregunta más por aquí en el chat, Teodoro. Aprovecho que ya estás acá en el micrófono. Y nos hace la consulta Mónica Martínez sobre los costos de los procesos de debida diligencia, o cuál ha sido... sí, si nos pudiera dar alguna referencia sobre este tema, nos pregunta Mónica Martínez. Mira, era algo que iba a abordar internamente, pero ya que me lo preguntan de manera pública, puedo decirlo por acá. A nosotros nos costó cada proceso de diligencia, incluyendo porque en el fondo primero hacen unas entrevistas a nivel corporativo a los vicepresidentes, al presidente ejecutivo, hacen un taller, pero por división esto es un proceso que dura aproximadamente 3 meses y son $20.000. $20.000 cuesta el proceso de diligencia. Con este consorcio sueco-chileno. Es probable que haya alternativas más baratas, pero eso es lo que nos cuesta a nosotros por división. Gracias, Teodoro. Tenemos una pregunta más para Sergio. Nos pregunta Marlon Valerio del Grupo ICE de Costa Rica que cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en la fuerza laboral de la empresa, cuál es la meta o indicador para el 2025. Y nos amplía un poco más. ¿Cuántas evaluaciones de contratos fueron auditados para establecer el cumplimiento de los derechos humanos en el 2020? ¿Y cuál fue el porcentaje de rescindidos por violación a los derechos humanos en el 2020? No sé si te queda claro, Sergio, o requeriríamos que tal vez
Sí, ok. Incluso la segunda pregunta la habíamos visto ahorita más temprano. Lo que aporta es el porcentaje, como les mencionaba, no se ha dado el rescindimiento de ningún contrato a la fecha motivado por temas de derechos humanos. Y retomando la primera pregunta, en paralelo estaba tratando de obtener la cifra exacta. Nosotros en ENSA uno de los temas que tenemos es mejorar en ese porcentaje. Bajo la legislación panameña hay unas obligaciones de un mínimo de empleados, según proporción de los empleados que tenga la empresa como total, de personas con discapacidad. Pero legalmente también está el vehículo que en caso que la empresa no lo incurra, debe destinar unos fondos para el apoyo a las personas discapacitadas. Entonces, de momento la organización ha cumplido más orientado a ese tema de los recursos y no ha copado, digamos, el mínimo en ese sentido. Desde la Vicepresidencia de Gestión Humana, y cuando veíamos esa mirada sistémica de gobierno donde estamos todos involucrados, desde la Vicepresidencia de Talento Humano sí está evaluando en qué posiciones, porque nuestra proyección es llegar a cumplir como mínimo ese porcentaje que nos establece la ley y no manejarlo vía recursos económicos, sino realmente por la incorporación de personas con discapacidad. Pero a hoy es uno de los retos que tenemos como organización. Gracias. Sergio, tenemos acá lo que creo que no es una pregunta, sino una sugerencia de Carla Mola desde Sumarse en Panamá, y nos dice que en la red de Integrarse, que es esta red regional, tienen cursos o e-learnings abiertos al público en general, y hay uno sobre derechos humanos que podrían utilizar en las empresas para sus capacitaciones o insumos internos. Entonces, bueno, acá nos dejan en el chat Carla Mola esta propuesta por si ustedes quisieran pues revisarla a lo interno. Y bien, si no tuvieran alguna otra pregunta o alguna otra intervención, no sé si alguien quisiera hacer estamos por finalizar ya la sesión. De no ser así, si no tuvieran alguna otra pues, interrogante, agradecer a los tres colegas panelistas por el esfuerzo realizado de transparentar y de sintetizar también cuáles son las experiencias desde sus empresas, como ya vimos, de naturalezas pues muy diferentes. Y bueno, invitarles definitivamente a que continúen participando de nuestras próximas sesiones. En la siguiente sesión, en una semana, tenemos pues una propuesta un poco más práctica. A través de una serie de casos hipotéticos, pues queremos trabajar en algunos grupos o sesiones paralelas para poder discutir con casos hipotéticos, como les decía, pero que pueden estar relacionados con procesos de debida diligencia. Invitarles a que participen de la próxima sesión. Agradecerles por la gran participación sostenida que hemos tenido. Y bueno, después de la sesión les estaremos compartiendo con la autorización de los panelistas algunas de los materiales y presentaciones de PowerPoint. Y bueno, recordarles, en la sesión de la semana anterior les compartí un formulario que básicamente busca explorar los conocimientos que ya habían dentro de la empresa, pero también abrir una propuesta para todas las personas que están participando para que en la última sesión podamos tener un intercambio de oportunidades sin que impliquen presentaciones magistrales ni exposiciones desde las empresas ni ningún tipo de presentación oficial desde las empresas, porque sabemos que hay funcionarios y funcionarias de pues, diferentes departamentos y de muchos niveles dentro de las instituciones. Invitarles a, si quieren responder el formulario y programar una pequeña intervención, algo breve, pero con el propósito de generar un poco más digamos, de participación y primordialmente identificar aquellas oportunidades dentro de sus empresas para empezar a explorar este tipo de estándares. Entonces, bueno, agradecerles a todas las empresas participantes, a los panelistas y a los colegas de la producción, y nos veríamos entonces de hoy en 8 para las personas que quieran continuar participando. Muchísimas gracias y buenos días y buenas tardes. Gracias a ti, William. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Buen día. Muchas gracias, buen día.